El mundo se enfrentará con terribles consecuencias por esto que acaba de suceder. A finales de septiembre ocurrió uno de los eventos que ha puesto más tensión a una ya muy inestable situación geopolítica mundial. El lunes 26 de septiembre, en horas de la noche, en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 mostraron pérdidas de presión repentina, situación que creó una gran alarma en los gobiernos de Dinamarca y Alemania, pero en el que más alarma causó fue en el gobierno de Rusia. Una fuga doble de gas en el mar Báltico desde ambos gasoductos provocó que los alemanes y los daneses tomasen medidas para evitar una tragedia con el tránsito marítimo de la zona. Cuando el peligro pasó, la razón de la fuga doble ya era obvia para los rusos: sabotaje. Y es que los reportes sísmicos de la región descartaron terremotos y deslizamientos de suelo en el fondo del mar, mientras que los datos sí confirmaban 2 explosiones, una en cada gasoducto. Además, para hacer las cosas más sospechosas, según el New York Times, habían lanzado una advertencia sobre un posible sabotaje a los 2 gasoductos Nord Stream. La ira se desató en el Kremlin. Las acusaciones y amenazas empezaron a salir de ambos lados del conflicto. Putin acusaba a Occidente de estar detrás del sabotaje, principalmente a Estados Unidos. Por su parte, los países de la Unión Europea y Estados Unidos señalaron a Rusia de infringirse el daño para justificar sus agresiones mientras aumentan los precios del gas con más inestabilidad en el posible suministro. Las tensiones se elevaron, provocando que las potencias militarizaran sus infraestructuras claves por toda Europa. Nadie quería ser sorprendido. Con la entrada en escena del submarino ruso que exporta el arma del apocalipsis, el misil nuclear Poseidón, como alerta la ABC, el mundo vuelve a estar al borde de una guerra nuclear que llevaría a la humanidad a la extinción. Antes de empezar, si te gusta este video, dale botón de like y suscríbete a nuestro canal, donde subimos vídeos con la información actual más interesante. El conflicto entre Rusia y Occidente, que parece ya demasiado tenso y necesariamente peligroso para todo el planeta, no da muestra de que sea posible una tregua. Todo lo contrario. Y es que las cosas podrían salirse de control muy rápidamente, pasando al punto de no retorno. Pero antes de adelantarnos, echaremos un vistazo al pasado, pues podría darnos una perspectiva más amplia de la complicada situación que pudiera dar inicio a la temida Tercera Guerra Mundial. La situación con los gasoductos rusos tiene el potencial para desencadenar repercusiones enormes. La fuga de gas en los oleoductos rusos comenzó el lunes 26 de septiembre, cuando las autoridades danesas se dieron cuenta de que el gasoducto Nord Stream, el cual nunca entró en funcionamiento y estaba sellado con 300 millones de metros cúbicos de gas en su interior, empezó a fugarse durante la noche. La presión en el gasoducto cayó de 150 bares a solo 7. Esto obligó a las autoridades danesas a emitir una advertencia y prohibir la navegación por los alrededores del Nord Stream 2. Para proteger el tráfico marítimo, la agencia danesa de energía emitió un comunicado que, entre otros medios, fue recogido por Reuters. Hoy ocurrió una importante fuga en el oleoducto en el área danesa. Inicialmente parecía que podría ser un evento desafortunado, quizás un terremoto, un deslizamiento de material en las profundidades marítimas que causó daños en el Nord Stream 2, pero esa misma noche se descubrió que el Nord Stream 1 también había una caída de presión. Enseguida el nerviosismo se apoderó de toda Europa, porque no solo se trataba de que Putin enfureciera y pudiese llevar su inestabilidad a un nivel más peligroso. También se desvanecía toda esperanza de que se restableciera el flujo de gas que tanto necesitaba el viejo continente. Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes de Alemania, dijo que la situación era bastante densa. El Ministerio de Economía alemán emitió un comunicado en el que expresó: actualmente estamos en contacto con las autoridades correspondientes para aclarar la situación.
Todavía no tenemos claridad sobre las causas y los hechos exactos. Por supuesto que con el paso de las horas, una teoría comenzaba a ganar fuerza sobre todos los demás atentados contra los gasoductos rusos. A medida que pasaba el tiempo, personajes cada vez de mayor peso empezaban a exigir respuestas sobre la doble fuga, pues una nueva escalada de violencia por parte de los rusos podrían depender de eso, así que rápidamente los equipos sismógrafos daneses y suecos lograron determinar que explosiones submarinas poderosas fueron a causa de la fuga de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Quien dirige la agencia sísmica de Suecia, Jon Blom, dijo en una entrevista telefónica: "Está muy claro. A partir del registro sísmico se trata de explosiones. Esto no son terremotos, no son deslizamientos de tierra bajo el agua". Estas declaraciones coinciden con lo que dijeron los funcionarios daneses y alemanes, luego de que pudiesen evaluar mejor la situación. Dijeron que las repentinas pérdidas de presión en los gasoductos solo pudieran deberse a una fuga por grandes agujeros. De hecho, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, dijo que su administración sospechaba de que las fugas se originaron por acciones deliberadas. Los medios alemanes tampoco tardaron en sembrar dudas, al citar funcionarios no identificados quienes aseguraron que las tuberías de acero con recubrimiento de hormigón que permanecen bajo el agua no se rompen por sí solas. Los daneses, trabajando en conjunto con los alemanes, informaron las ubicaciones de la fuga al noreste y al sureste de la isla Bornholm, al mar Báltico. El Nord Stream 1 en la primera ubicación y el Nord Stream 2 en la segunda. Las explosiones de ese día fueron detectadas por las redes sísmicas de Dinamarca y Suecia. La primera detonación fue a las 2 y 3 de la madrugada y la segunda a las 7 y 4 de la noche. Según el comunicado del director de la agencia sueca recogido por el National Public Radio, las explosiones tuvieron un poder considerable. Las estimaciones preliminares dirían que esto es de al menos el equivalente a 100 kilogramos de dinamita. Bjurlund agregó que no existía ningún tipo de evento natural que pudiese crear este tipo de firmas sísmicas únicas y con tan poca diferencia de tiempo, menos de 24 horas. "No se me ocurre nada que produzca", dijo, dándoles fuerzas a la teoría de explosiones provocada o sabotaje. Recordó que los registros sísmicos que se generaron tenían un gran parecido a los datos que se obtuvieron cuando la Marina de Suecia realizó ejercicios militares y se utilizaron tanto minas submarinas como cargas de profundidad. Lo que hace más sombría la situación es que la CIA ya había advertido sobre un posible sabotaje a los gasoductos rusos. Advirtió sobre un posible ataque en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. En junio, la CIA emitió una advertencia a varios países de la Unión Europea, incluyendo a Alemania, en la que, sin dar mayores detalles o motivos, dijo que los gasoductos rusos podrían ser objetivos de sabotaje. Con la situación mundial actual, situaciones como estas hacen que se vuelva más y más tensa. Hay que estar atentos cómo se desarrolla esta situación. ¿Qué opinas? ¿Crees que sea un sabotaje? No te olvides de darle like si el vídeo fue de tu agrado y suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de próximos vídeos.